Un CEO arrogante despidió a uno de sus mejores empleados porque llegó 5 minutos tarde. Al día siguiente, el hombre regresó a la empresa para recoger sus cosas y estacionó su Ferrari en el lugar de estacionamiento del jefe. La lluvia ligera trazaba caminos en las ventanas de Cárdenas Corporativo, mientras los empleados apuraban el paso para no mojarse. El día comenzaba como cualquier otro, marcado por el murmullo de voces apagadas y el repiqueteo de los teclados en las salas acristaladas. En el piso más alto del edificio, la atmósfera era distinta, fría, impecable, imponente, reflejando al dueño de aquel territorio. Oliver Cárdenas, un hombre cuya presencia inspiraba respeto y temor a partes iguales. Sentado en su amplia silla de cuero negro, observaba las cifras de la empresa en el monitor, indiferente al ajetreo frenético que sucedía afuera. Para Oliver, la puntualidad no era solo un valor, sino una vara con la que medía el compromiso de sus empleados. Pequeños deslices eran inaceptables, sin importar el contexto. Había construido su reputación eliminando todo indicio de debilidad, cultivando un liderazgo rígido e incuestionable. El error de hoy vendría de Ethan Reyes, uno de los colaboradores más prometedores de la compañía, cuyo nombre solía mencionarse en las reuniones por su desempeño excepcional. Pero ese día, lo que importaba no eran los méritos acumulados, sino el fallo puntual que sellaría su destino, un retraso de 5 minutos. El momento de su llegada fue notado al instante. El reloj ya marcaba las 9:05 cuando Ethan atravesó la recepción, mojándose los zapatos con la alfombra a causa de la lluvia. Su mirada reflejaba la prisa y la culpa de quien luchó por evitar el retraso, pero nada de eso importaba. En el momento exacto en que se sentó en su escritorio, una voz cortante resonó por la sala, quebrando el ambiente con su rigidez. «A mi oficina, ahora». Ethan respiró hondo. Tragó saliva antes de levantarse. A lo largo de los años, había visto a muchos compañeros cruzar esa puerta para no volver jamás. Su mente buscaba explicaciones, trataba de formular argumentos, pero la realidad era una sola. No importaba lo que dijera, Oliver ya había decidido. Dentro de la oficina, el aire era denso. Oliver ni siquiera lo miró antes de deslizar un documento sobre la mesa de madera oscura. «Estás despedido. Recoge tus cosas y lárgate». Las palabras fueron secas, definitivas. Ethan parpadeó varias veces, sintiendo cómo le ardía el rostro. «Señor Cárdenas, me atrasé por un embotellamiento debido a un accidente en la carretera. Intenté avisar, pero la señal estaba saturada. Jamás descuidaría mi trabajo». Oliver entrelazó los dedos y se inclinó levemente hacia adelante. Su mirada era fría, implacable. «No hay excusa para llegar tarde. Si no puedes llegar a la hora, no hay lugar para ti en esta empresa». Ethan tragó su frustración. Podría haber insistido, recordado las incontables veces que se quedó hasta tarde para cumplir con los plazos. Podría haber hablado de los contratos que había negociado, de la dedicación incansable que brindó a la compañía. Pero nada serviría. Para Oliver, él ya estaba descartado. Al salir de la oficina, sintió las miradas pesadas sobre sí. Algunos compañeros se encogían en sus puestos, incapaces de mostrar la más mínima reacción. Con el rostro serio, recogió sus pertenencias, colocando con cuidado cada objeto en una caja. Ni una nota de despedida, ni una palabra de apoyo. Reinaba allí una cultura de miedo. Ethan cruzó la puerta de salida con pasos pesados. La lluvia, ahora más intensa, le caía sobre los hombros. Tenía los ojos enrojecidos, aunque no sabría decir si era por el agua o por la indignación que le calaba el pecho. En ese momento, se juró a sí mismo que nunca más permitiría que un hombre como Oliver controlara su destino. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, pero en Cárdenas Corporativo se formaba una tormenta silenciosa. Los empleados llegaban al edificio, algunos apurados, otros enfrascados en conversaciones en voz baja sobre el despido inesperado. De Ethan Reyes, el rumor corría por los pasillos como un susurro prohibido.
un recordatorio de la inestabilidad que rondaba a quienes trabajaban bajo la implacable dirección de Oliver Cárdenas. Para muchos, Ethan era un profesional brillante, cuya salida dejaba un vacío difícil de llenar. Pero, al final, como siempre, nadie se atrevía a cuestionar la autoridad del CEO. Oliver llegó poco después de las 8, tal como hacía religiosamente cada día. Su rutina matinal era precisa e inalterable. Bajaba de su coche de lujo, acomodaba las mancuernillas de su camisa a la medida y cruzaba el vestíbulo sin mirar a los lados. El mundo a su alrededor no le interesaba. Su mente solo estaba puesta en las cifras de la compañía y en la próxima reunión con los inversionistas. Pero aquel día, algo rompió el engranaje perfecto de su rutina. Al girar en la esquina del estacionamiento, sus ojos se abrieron de par en par. En su espacio reservado, un automóvil de lujo relucía bajo el sol de la mañana. Una Ferrari, roja, impecable, brillante como un desafío. Por un instante, Oliver se congeló. El impacto visual de la escena golpeó su mente como un puñetazo inesperado. ¿Quién se atrevería a semejante afrenta? Su mirada recorrió el costado del coche hasta toparse con el reflejo en la pintura pulida. Fue entonces cuando lo vio. Ethan Reyes, vestido con un traje que caía sobre su cuerpo como una armadura perfectamente diseñada, ajustaba los puños de la camisa con la tranquilidad de quien no tiene prisa. Sus ojos encontraron a los de Oliver con una expresión serena, una media sonrisa que no transmitía arrogancia, sino algo peor para un hombre como Oliver, una confianza inquebrantable. Oliver avanzó, sintiendo la sangre hervir en sus venas. ¿Qué diablos hacía Ethan allí? ¿Cómo tenía una Ferrari? El asombro era tan grande que tardó varios segundos en procesar la situación. «Fuera de mi lugar, ahora mismo», la voz de Oliver cortó el aire como un látigo. Algunos empleados que llegaban en ese instante se detuvieron disimuladamente alrededor, fingiendo mirar sus teléfonos, pero atentos a la escena insólita que tenía lugar ante ellos. Ethan se quedó donde estaba, ladeando ligeramente la cabeza, como si evaluara la orden recibida. Sus labios esbozaron una sonrisa leve antes de responder. «Oh, disculpa, Oliver. Creí que este espacio era para la dirección de la empresa. Quizás lo entendí mal». El comentario, pronunciado con calculada naturalidad, cayó como una bomba. Oliver frunció el ceño, sin comprender del todo lo que estaba pasando. Ethan estaba jugando un juego desconocido para él. Antes de que pudiera responder, un tercer elemento irrumpió en la escena. Un coche negro de lujo se detuvo a un costado y de él bajó un hombre de traje oscuro. Ricardo Herrera, el Body, presidente del Consejo de Cárdenas Corporativo, el verdadero dueño de la empresa. Si la presencia de Ethan ya era una sorpresa, la llegada de Ricardo convirtió la situación en una obra de teatro donde Oliver, por primera vez, no era el protagonista. Su cuerpo se tensó y enderezó su postura, intentando recuperar el control. Pero cuando Ricardo esbozó una sonrisa amistosa para Ethan y estrechó su mano con familiaridad, Oliver sintió que algo estaba tremendamente mal. «Ethan, espero que estés listo para la reunión. Tenemos mucho que discutir». La frase cayó sobre Oliver como un golpe en el estómago. «¿Reunión? ¿Con Ethan?» Ethan asintió, lanzando una última mirada a Oliver antes de seguir a Ricardo. Pero antes de entrar al edificio, se detuvo y añadió casi como un comentario casual. «Ah, y Oliver, no te preocupes por el lugar. Yo mismo me encargo de un nuevo estacionamiento». Oliver sintió que esas palabras le pesaban como si le hubiesen quitado el suelo bajo los pies. Intentó recomponerse, pero algo en su interior le decía que, por primera vez en años, estaba a punto de enfrentar una batalla que no sabía cómo ganar. Oliver sentía la sangre palpitar en sus sienes mientras seguía con la mirada a Ethan y a Ricardo entrando al edificio. Había algo profundamente extraño en esa situación. Como un empleado recién despedido podía volver al día siguiente, vestido con un traje impecable y conduciendo una Ferrari. Más aún, ¿cómo podía estar involucrado en una reunión con el dueño de la empresa? Su estómago
se revolvía, en una mezcla de incredulidad y furia. Sin perder tiempo, caminó con paso firme por el vestíbulo de mármol. Algunos empleados evitaban su mirada al verlo pasar, sintiendo la tensión que emanaba de su postura rígida. Entró al ascensor y presionó el botón del último piso, donde se encontraba la sala de reuniones del consejo. Su mente trabajaba, frenéticamente, buscando explicaciones lógicas, pero todas le llevaban a una sola idea incómoda. Había subestimado a Ethan Reyes. Al llegar al piso ejecutivo, Oliver encontró la puerta de la sala de reuniones entreabierta. Dentro, se escuchaban voces tranquilas mezcladas con el tintineo de tazas de café y el pasar de papeles. Respiró hondo, intentando mantener la compostura, antes de empujar la puerta y entrar. La escena que contempló le heló la sangre. Ethan estaba sentado a la mesa del consejo, relajado, como si perteneciera a ese lugar desde hacía años. Frente a él, Ricardo Herrera revisaba algunos documentos, y los demás miembros del consejo estaban distribuidos alrededor, con expresiones neutras pero atentas. El hecho de que nadie se sorprendiera por la presencia de Ethan perturbó a Oliver profundamente. ¿Qué diablos pasa aquí?, rompió el silencio con una voz cargada de tensión. Ricardo levantó la vista lentamente, como si hasta ese momento no hubiese notado su presencia. Con un leve ademán, señaló una silla vacía al otro extremo de la mesa. «Oh, Oliver, toma asiento. Creo que es hora de aclarar algunas cosas». Oliver no se movió. Su mirada fue de Ricardo a Ethan, que lo observaba con una ceja arqueada, esperando con calma. «Primero, ¿alguien me explica qué hace él aquí?». Oliver señaló a Ethan, incapaz de disimular su irritación. «Lo despedí ayer. Ya no forma parte de esta empresa». Un silencio incómodo se apoderó de la sala antes de que Ethan entrelazara los dedos sobre la mesa y respondiera con voz controlada, casi divertida. «En realidad, Oliver, estás equivocado. Nunca necesité este empleo». La frase cayó como un peso muerto en el ambiente. Oliver entrecerró los ojos, intentando comprender el sentido de esas palabras. Ricardo cruzó los brazos y se inclinó levemente hacia adelante. Ethan siempre fue algo más que un simple empleado. Es uno de los inversionistas ocultos de Cárdenas Corporativo. La revelación golpeó a Oliver como un puñetazo en el estómago. Su mente se negaba a procesar esas palabras. ¿Inversionista? ¿Cómo podía ser? Ethan mantuvo la mirada firme, observando la reacción de Oliver con un leve brillo de satisfacción. «Antes de trabajar aquí, fundé una startup de tecnología. Tuve la suerte de vender mi participación por una suma considerable. En vez de retirarme y llevar una vida cómoda, decidí seguir en el mundo corporativo, pero de otra forma. Quería entender a fondo cómo funcionaban las grandes compañías, sus dinámicas internas y, sobre todo, los errores que les impedían evolucionar. Así fue como me convertí en un inversionista silencioso de Cárdenas Corporativo». Oliver sintió que el pecho se le encogía. Todo aquello parecía surrealista. Siempre se había vanagloriado de conocer cada detalle de su empresa, de tener el control absoluto. Y ahora tenía ante sí la prueba de que nunca supo la verdad sobre quién trabajaba a su lado. Ricardo tomó uno de los documentos de la mesa y lo deslizó hacia Oliver. «¿Y sabes cuál fue tu mayor error? No perdiste solo a un empleado talentoso, sino a uno de los principales responsables de mantener esta compañía competitiva. El contrato que Ethan estaba negociando antes de ser despedido se cerró, pero no con nosotros. La empresa competidora lo firmó con él personalmente. Eso nos costó millones, Oliver». El aire pareció escaparse de los pulmones de Oliver. ¿Millones perdidos? Su mente trató de hallar una justificación, pero solo encontró el reflejo de su propia arrogancia. Había despedido a Ethan por un retraso insignificante, sin darse cuenta de que estaba prescindiendo de alguien con el poder de voltear la situación en su contra. Ethan se inclinó levemente, observando al hombre que lo humillara tiempo atrás. Las posiciones se habían invertido. «Y ahora, Oliver, soy uno de los principales accionistas de esta empresa, lo que significa que tengo derecho a voto en las decisiones del consejo, y el primer punto en la agenda de hoy eres tú».
Oliver apretó los puños, sintiendo por primera vez el sabor amargo de la impotencia. Ya no controlaba la situación. Por primera vez era él quien estaba a punto de ser descartado. El silencio en la sala de reuniones era casi tangible. Oliver sentía la tensión palpitando en el aire, su cuerpo rígido, como si estuviera tallado en piedra. Las palabras de Ethan resonaban en su mente como golpes de martillo. Él, que siempre se creyó en control absoluto, ahora estaba sentado frente al consejo, siendo tratado como un simple subordinado al que había que pedir explicaciones. Su mirada saltaba de Ricardo a Ethan, y de allí a los demás miembros del consejo, intentando adivinar hasta dónde podía llegar esa situación. Ricardo, meticuloso y sereno, apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos frente al rostro, mirándolo con expectativa. Vayamos al grano, Oliver. En los últimos años, has tomado una serie de decisiones precipitadas que pusieron en riesgo la estabilidad de Cárdenas Corporativo. Oliver apretó los dientes, sintiendo un nudo en la garganta. Abrió la boca para defenderse, pero Ricardo levantó una mano, frenando cualquier intento de justificación. No sirve de nada negar. Tenemos informes detallados. Desde que asumiste la empresa, la tasa de rotación de personal creció de forma alarmante. Empleados talentosos se van, no porque reciban mejores ofertas, sino porque no soportan el ambiente de trabajo que has creado. El miedo y la hostilidad se convirtieron en la marca registrada de tu gestión. Oliver sintió que la sangre abandonaba su rostro. Siempre supo que su postura implacable generaba incomodidad, pero jamás imaginó que el consejo estuviera vigilando tan de cerca. Ethan deslizó un expediente por la mesa hacia Oliver, sus ojos brillando con una mezcla de ironía y alivio. Aquí tienes un resumen de lo que ha pasado en Cárdenas Corporativo en los últimos años. Datos concretos, sin espacio para interpretaciones subjetivas. Oliver tomó el archivo con manos tensas y empezó a hojearlo. Era un dossier completo de su gestión, exponiendo cada error cometido. Gráficos detallados mostraban la caída. En la retención de personal, entrevistas anónimas describían el clima tóxico de la empresa y estadísticas señalaban cómo su obsesión por el poder estaba corrompiendo la cultura corporativa. Cada página era una acusación implícita. Ricardo lo observó mientras Oliver asimilaba la información. Había algo casi cruel en ese momento. Durante años, Oliver fue el verdugo, el implacable dueño del destino de sus empleados. Ahora era la presa acorralada, atrapada por sus propias decisiones. La gota que colmó el vaso, como bien sabes, fue el despido de Ethan Reyes. La voz de Ricardo era firme. Uno de los empleados más prometedores de la compañía, un hombre que estaba negociando el mayor contrato del año, fue despedido. Por 5 minutos de retraso, Oliver tragó saliva. Aunque quisiera argumentar, sabía que no existía justificación posible. Las consecuencias de esa decisión fueron catastróficas, continuó Ricardo, recostándose en la silla. El contrato que estaba negociando terminó en manos de la competencia. La empresa perdió millones y ahora nuestro inversionista principal pasó a ser uno de nuestros mayores competidores. ¿Puedes entender la gravedad de la situación? Oliver se apretó las sienes, sintiendo la presión acumulándose. No. Él estaba acostumbrado a que lo confrontaran así. Siempre pensó que estaba por encima de cualquier cuestionamiento, que su palabra era ley. Ahora veía con claridad que había subestimado a todos a su alrededor. Ethan se mantuvo relajado, pero su voz llevaba un peso cuando volvió a hablar. Durante años actuaste como si esta empresa fuera tu propiedad, pero la verdad es que nunca lo fue. No la construiste desde cero. Heredaste esta posición por conveniencia y desde entonces gobernaste como un tirano. Pero ahora las cosas han cambiado. Oliver sintió la contracción de su mandíbula. Las palabras de Ethan eran golpes certeros, que alcanzaban rincones que él siempre evitó enfrentar. Pero lo peor aún estaba por llegar. Ricardo acomodó sus lentes y lanzó un suspiro, como quien lamenta la decisión inminente. El consejo
se ha reunido para discutir tu permanencia como CEO de Cárdenas Corporativo. Y Oliver, puedo adelantarte que tu posición nunca estuvo tan en riesgo. La sala quedó en silencio. Oliver sintió un escalofrío. Ya no solo lo estaban cuestionando, estaban a punto de quitarle todo. Por primera vez, el hombre que se creyó intocable comprendió que no era más que una pieza desechable en el tablero del poder. La sala de reuniones de Cárdenas Corporativo estaba inmersa en un silencio ensordecedor, de esos que anticipan grandes desenlaces. Oliver Cárdenas, acostumbrado a dirigir con autoridad absoluta, ahora se veía rodeado de miradas implacables y de informes que confirmaban su caída inminente. El mundo que conocía se desmoronaba con cada palabra pronunciada por Ricardo Herrera, cuya postura era la de un juez a punto de dictar un veredicto definitivo. Oliver no recordaba la última vez que se sintió tan presionado. Siempre fue él quien conducía las reuniones, quien señalaba los errores ajenos, quien imponía su propio ritmo sin necesitar responder por sus actos. Ahora, cada uno de los miembros del consejo lo miraba con la misma severidad con que él juzgaba a los demás. El poder había cambiado de manos. Trató de controlar su respiración, buscando un argumento que lo salvara, pero por primera vez se quedó sin palabras. La verdad era innegable. Había pasado por alto lo que realmente importaba: el talento y la motivación de quienes sustentaban la empresa. Y Ethan, el hombre al que humilló sin pensarlo, ahora se erigía en el símbolo vivo de las consecuencias de su arrogancia. Ricardo deslizó otro documento por la mesa, esta vez con lentitud, como si le concediera a Oliver la oportunidad de asimilarlo. Estos son los registros de rotación de personal de los últimos 3 años. Cada renuncia y despido está relacionado con el ambiente hostil que fomentaste. Son más de 50 talentos perdidos, muchos de los cuales fueron contratados por empresas competidoras y hoy refuerzan a nuestros rivales. Oliver sostuvo el papel con fuerza, como si pudiera aplastar los datos que lo condenaban. Intentó mantener la postura, pero el nudo en su estómago se apretaba con fiereza. El nombre de cada ex empleado relucía en la lista como un cruel recordatorio de sus errores. Nunca se preocupó por quién se iba. Siempre creyó que cualquiera podía ser reemplazado. Ahora entendía, demasiado tarde, que la empresa no solo se componía de cifras, sino de personas. Ethan contemplaba la escena sin prisa, como alguien que por fin presenciaba la ruina del hombre que se creyó intocable. Pabín. Y no solo perdemos empleados. Ricardo continuó recargándose en la silla con la serenidad de quien ya ha tomado una decisión. Nuestros socios comerciales están replanteándose la relación con Cárdenas Corporativo. El contrato que Ethan llevó a la competencia fue solo el primero de muchos. Hemos recibido información de que los inversionistas dudan a causa de la inestabilidad que genera tu liderazgo. La confianza en la empresa está resquebrajada y tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde. Oliver apretó los puños sobre la mesa, sintiendo la tensión aumentar como una ola a punto de romper. Jamás imaginó que 5 minutos de retraso desencadenarían una reacción en cadena tan destructiva. Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero se encontró con rostros herméticos. Aquellos directores que antes lo seguían sin reservas, ahora parecían distantes, fríos, como si aguardaran el momento oportuno para cortar el último hilo que lo mantenía en la cima. Entonces llegó el golpe final. Convocaremos una votación para decidir tu futuro como CEO de Cárdenas Corporativo, anunció Ricardo. Dadas las repercusiones negativas de tus últimas decisiones, el Consejo cree que es momento de un cambio. La votación será mañana por la mañana. Oliver sintió la garganta seca. No podía creer lo que oía. Durante años tuvo el control total de la compañía, pero ahora su destino estaba en manos de quienes siempre consideró inferiores. Abrió la boca para protestar, pero Ethan habló primero, inclinándose hacia adelante con voz suave, aunque tan afilada como una navaja. La ironía de todo esto, Oliver, es que siempre viste a tus empleados como prescindibles. Ahora
El prescindible eres tú. Oliver sintió el impacto de esas palabras más que cualquier otra cosa dicha aquella mañana. Por primera vez en su vida, no era el verdugo, sino la víctima de su propio veneno. La noche envolvió la ciudad, pero la oficina de Oliver Cárdenas seguía iluminada. Se encontraba solo, sentado tras su imponente escritorio de madera oscura, mirando. Documentos que ahora parecían perder toda la importancia que un día tuvieron. Aquellos papeles que antes simbolizaban poder se habían convertido en el reflejo de su propia decadencia. Lo que fue un imperio erigido bajo su autoridad absoluta se desmoronaba ante sus ojos. Cada decisión que tomó a lo largo de los años, cada orden dada sin margen de réplica, cada empleado despedido sin miramientos, todo volvía para aplastarlo. La empresa que siempre consideró suya estaba a punto de expulsarlo sin piedad. Él no era indispensable. Esa era la cruda verdad que había evitado encarar. El eco de su soledad se vio interrumpido por la vibración de su teléfono. Al desbloquear la pantalla, vio un artículo recién publicado en un importante portal de negocios. El CEO de Cárdenas Corporativo enfrenta una votación decisiva tras polémicas y pérdidas millonarias. Su nombre aparecía en el titular, y al desplazarse, se topó con cientos de comentarios. Algunos mostraban sorpresa, pero la mayoría eran de empleados y ex empleados que describían sus vivencias en la compañía. Las palabras eran duras, llenas de rencor y de un sentido de justicia tardía. Oliver Cárdenas, el hombre que siempre se jactó de no escuchar a nadie, ahora se veía obligado a oír la verdad sobre sí mismo. La mañana llegó demasiado pronto. El salón de 1900 reuniones estaba abarrotado. Los miembros del consejo sentados en sus puestos, con semblantes graves y expectantes. El ambiente era denso, pero no tanto de tensión como de algo peor. La certeza de que el desenlace estaba decidido. Oliver entró con pasos controlados, intentando conservar la compostura que siempre lo caracterizó. Pero su expresión no reflejaba la confianza de antes. Sabía que no se trataba de una reunión más. Su destino iba a quedar sentenciado. Ricardo Herrera habló primero, su voz firme, sin asomo de crueldad. Estamos aquí para definir el futuro de Cárdenas Corporativo. Como saben, las últimas semanas han estado marcadas por turbulencias que afectaron no solo a nuestros empleados, sino también nuestra posición en el mercado. Hizo una pausa breve, permitiendo que cada uno de los presentes asimilara sus palabras. La votación será sencilla. Los miembros del consejo deberán decidir si Oliver Cárdenas seguirá como CEO o si tomaremos otro rumbo. 1 a 1, los votos se emitieron. Oliver trató de conservar la calma, pero a medida que cada director anunciaba su decisión, la realidad se volvía insoportable. Con cada voto en contra, un ladrillo más de la fortaleza que construyó se derrumbaba. Sus ojos se posaron en Ethan, que lo miraba con una expresión neutral, como si por fin presenciara el equilibrio de la balanza. Cuando se registró el último voto, Ricardo se volvió hacia Oliver, sus ojos reflejando un atisbo de pesar. Por decisión del Consejo, Oliver Cárdenas queda oficialmente destituido de su cargo de CEO de Cárdenas Corporativo. Las palabras rasgaron el aire como una sentencia firme. Era el fin. El hombre que había pasado la vida dictando el destino de otros se veía ahora con el suyo decidido por personas que siempre consideró prescindibles. No dijo nada. No había palabras que pronunciar. Tomó su saco, abrochó los botones de la camisa y salió de la sala bajo las miradas de los empleados que contemplaban su caída. En los pasillos, nadie se atrevió a hablar. El silencio fue su única despedida. La puerta del salón de reuniones se cerró tras Oliver Cárdenas, pero el eco del veredicto seguía retumbando en su cabeza. Destituido. Una palabra que jamás imaginó que se asociaría con su nombre. Durante años se consideró la encarnación del poder dentro de Cárdenas Corporativo. Nada ocurría sin su aprobación, ninguna decisión se tomaba sin su visto bueno. Pero ahora, todo eso se esfumaba como arena entre los dedos.
Mientras recorría los pasillos que habían sido su fortaleza, Oliver notó las miradas furtivas de los empleados. Algunos disimulaban, otros lo veían abiertamente. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y secreta satisfacción. Muchos habían sido humillados, subestimados o forzados a reprimir sus frustraciones bajo su mando. Ahora lo veían marcharse sin nada de la soberbia que lo caracterizaba. Ya no era el tirano intocable, era solo un hombre que lo había perdido. Todo. El elevador pareció demorar más de lo normal. Oliver respiró hondo, tratando de ignorar la molesta sensación de indefensión que se instalaba en su pecho. Todavía era un ejecutivo con experiencia, un nombre conocido en el mercado. Tenía contactos, aliados, personas que le debían favores. Podría reconstruirse. La realidad, sin embargo, fue mucho más cruel. En las semanas siguientes, Oliver descubrió que el mundo de los negocios es despiadado con quienes caen en desgracia. Sus llamadas no eran respondidas, sus correos quedaban sin contestación. Antes lo invitaban a almuerzos y eventos sin que él moviera un dedo. Ahora, su presencia incomodaba. Los mismos empresarios que un día buscaban su validación se distanciaron, como si el fracaso fuera contagioso. Y entonces llegó el golpe final. En una de sus últimas tentativas desesperadas para encontrar un puesto a la altura de su antiguo estatus, Oliver fue citado a una reunión en una empresa más pequeña, una firma de tecnología emergente que necesitaba a un ejecutivo con experiencia para expandir sus operaciones. No era el imperio que dirigió antes, pero era un inicio, algo para recuperar su credibilidad. Al entrar en la sala de conferencias, sintió un escalofrío. Sentado a la cabecera de la mesa, revisando documentos con calma, estaba Ethan Reyes. La escena era surrealista. El hombre al que humilló y despidió sin contemplaciones tenía ahora poder sobre su nueva tentativa de redención. Ethan levantó la vista en cuanto notó su presencia. Su rostro no mostraba venganza ni sarcasmo, solo una mirada de entendimiento, como alguien que es testigo de cómo el destino hace justicia por su cuenta. «Oliver, qué sorpresa verte aquí». La voz de Ethan era tranquila, pero la ironía de la situación era imposible de ignorar. Oliver sintió un nudo en la garganta. Por primera vez no tenía el control. Quería hablar, explicar, justificarse por estar allí. Pero en el fondo, sabía que nada cambiaría lo que iba a escuchar. Ethan cerró la carpeta de documentos, entrelazó los dedos sobre la mesa y dijo con suavidad: «Lamento decirlo, pero ahora mismo no tenemos ningún puesto para ti». Oliver sintió aquel golpe más que cualquier humillación previa. Había sido descartado, exactamente como él había descartado a tantos antes, y por primera vez entendió el verdadero peso de sus acciones. Finalmente conoció lo que era estar del otro lado. El camino de regreso a casa fue uno de los más largos que Oliver había hecho jamás. No por la distancia, sino por el peso del fracaso que cargaba. Entró en su lujoso departamento, que ya no se veía tan impresionante. El silencio en el ambiente resonaba con la soledad que nunca antes había sentido. Durante años vivió rodeado de personas que lo temían y lo obedecían sin cuestionar. Ahora no había nadie a su lado. Se sentó en el sillón de la sala, contemplando la ciudad iluminada a través de los ventanales. Era extraño notar que todo seguía su curso, que el mundo no se detenía por su caída. Su nombre desapareció de los titulares en pocos días, y el mercado volcó su atención a otros eventos. La verdad más cruel era que nunca fue tan relevante como creyó. Los primeros meses fueron difíciles. El teléfono no sonaba. No surgían ofertas, y cada intento de remontar se veía frustrado por la reputación que él mismo había forjado. Las empresas recordaban su nombre, pero no por sus logros, sino por el temor que infundía y su arrogancia extrema. Sin otra alternativa, Oliver tuvo que aceptar un trabajo que antes ni habría considerado. Se convirtió en gerente de una pequeña firma de tecnología, lejos de los reflectores, sin injerencia en grandes decisiones. El sueldo era solo una fracción de lo que solía ganar,
y su nueva plantilla no lo trataba con esa reverencia que siempre exigió. Allí era un empleado más. La primera semana fue un choque. Nadie se inclinaba ante su presencia. Cuando sugería algo con tono autoritario, los demás lo miraban con recelo, como si no tuvieran tiempo para sus posturas anticuadas. Era visto como una reliquia de un pasado que ya no encajaba. Por primera vez, Oliver tuvo que aprender a escuchar. Observó cómo los líderes de esa empresa actuaban de forma distinta. No gobernaban con miedo, sino fomentando la colaboración. Había un espíritu de equipo que nunca cambió durante las tormentas. Allí la gente era productiva porque se sentía parte de algo, no porque eran represalias. Al principio, Oliver rechazó esa idea. Aún se veía a sí mismo como alguien superior, alguien que sabía más que todos. Sin embargo, con el paso del tiempo, mientras contemplaba cómo los proyectos avanzaban de manera eficiente y los empleados participaban con entusiasmo, empezó a reconocer algo que no quería admitir: se había equivocado. El cambio no fue de la noche a la mañana. Tuvo que tragarse su arrogancia una y otra vez. Tuvo que pedir ayuda, aceptar críticas y reconocer que su método de liderazgo estaba obsoleto. Y un día se dio cuenta de algo que lo tomó por sorpresa. Por primera vez en años no se sentía infeliz. Trabajar sin temer traiciones, sin la necesidad constante de demostrar autoridad y sin controlar cada detalle, era un alivio que nunca supo que necesitaba. Por primera vez, formaba parte de un equipo, en lugar de estar por encima de él. Oliver Cárdenas, el hombre que gobernó con soberbia y cayó por su propia prepotencia, finalmente aprendía lo que significaba ser un verdadero líder. El tiempo pasó, y la nueva rutina de Oliver se volvió menos dolorosa. Al principio, lo acompañaba la sensación de humillación en cada tarea. Ya fuera una simple presentación o una junta con el equipo donde su opinión no tenía el peso absoluto de antes. Pero con el tiempo, algo curioso sucedió. Comenzó a acostumbrarse a la normalidad. Ya no era el centro de atención y la empresa funcionaba perfectamente sin sus dictámenes estrictos. No obstante, había momentos en que el pasado regresaba para atormentarlo. Su nombre ya no era relevante en el mercado. Sus logros se habían olvidado y su red de contactos, antes extensa y poderosa, ahora se reducía a unos pocos conocidos que apenas recordaban su historia. Esa era su mayor derrota. Darse cuenta de que, en el fondo, no era tan indispensable como siempre pensó. Una tarde, mientras organizaba documentos para una presentación, lo llamaron a la oficina del director ejecutivo. Su cuerpo se tensó de inmediato. Ser llamado por la dirección rara vez era buena señal. Él mismo lo había hecho innumerables veces en el pasado para despedir empleados sin miramientos. Al entrar, se encontró con un rostro familiar al otro lado del escritorio: Ethan Reyes. La escena parecía un eco de otros tiempos. Oliver sintió cómo se le encendía la sangre, pero, a diferencia de la última vez que se vieron, ya no había cabida para su orgullo. Cerró la puerta, con cuidado, y respiró profundo antes de sentarse. Ethan, por su parte, se mostraba cómodo, mirándolo con una calma contenida. No exhibía una sonrisa vengativa ni altanería. Su mirada reflejaba a alguien que comprendía que el destino había hecho su trabajo. «Jamás pensé que nos reuniríamos así otra vez, Oliver». La voz de Ethan era pausada, pero cargada de un peso innegable. Oliver no contestó de inmediato. El silencio fue su mejor respuesta. No deseaba darle a Ethan el gusto de verlo derrotado, pero en el fondo ambos sabían que la verdad era evidente. «Las cosas han cambiado mucho desde la última vez, ¿no crees?», continuó Ethan, recargando los codos en la mesa. Parecía analizar un caso interesante. «Hay una ironía en todo esto. Finalmente, experimentaste lo que significa que te traten como a un empleado más». Oliver apretó los dientes. Cada palabra le dolía porque era verdad. Durante años se ufanó de ser implacable, de liderar con mano de hierro. Y ahora estaba sentado al otro lado de la mesa, viviendo la situación exacta que él mismo impuso a tantos. Tras un instante, Ethan se recargó en la silla.
¿Sabes, Oliver? Podría aprovechar este momento para devolverte todo lo que me hiciste. Podría arruinar cualquier oportunidad de que vuelvas a prosperar en el mercado, tal como tú hiciste conmigo. Oliver sintió un escalofrío. Aquello no era solo un encuentro, sino un juicio silencioso. Se preparó para el golpe final, para las palabras que pondrían el clavo definitivo en el ataúd de su carrera. Para su sorpresa, Ethan solo suspiró. Pero no lo haré, porque, si a diferencia de ti, yo no veo a las personas como desechables. Oliver parpadeó desconcertado. Esperaba venganza, la humillación final. Pero Ethan simplemente tomó una carpeta de la mesa, la empujó hacia él y se puso de pie. Aquí tienes un informe con sugerencias para mejorar a tu equipo. Úsalas bien. Oliver abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había un estudio detallado de cómo hacer más eficiente, más humano y más productivo el entorno de su nueva empresa. Todo lo que él nunca supo valorar en el pasado. Cuando alzó la vista, Ethan ya estaba cerca de la puerta. El mundo de los negocios no necesita más jefes arrogantes, Oliver. Necesita líderes que sepan escuchar. Sin añadir nada más, Ethan salió dejándolo solo. Oliver se quedó ahí, durante varios minutos, contemplando las páginas. Ante sí. Por primera vez, no se sintió humillado. Se sintió instruido, y entendió que la última humillación no era ser descartado, sino al fin aprender una lección que se había negado a escuchar durante años. Oliver Cárdenas se quedó sentado largo rato, mirando las páginas frente a él. No era un informe cualquiera. Era un espejo de todo lo que ignoró durante años. El documento detallaba cómo cultivar un ambiente de trabajo saludable, cómo retener talentos y cómo convertir un equipo en algo más que números y objetivos. Cada recomendación contradecía su propio estilo de liderazgo anterior. Ethan no solo le mostró en qué se había equivocado, sino que también le brindó la oportunidad de redimirse. Exhaló con fuerza, pasándose las manos por la cara. La última conversación con Ethan no había sido una humillación, como temía, sino un obsequio, una oportunidad que jamás supo que necesitaba. No había tono de revancha en lo que Ethan dijo, sino un desafío implícito. Ahora que entiendes lo que hiciste, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? En los días siguientes, Oliver se sumergió en el informe con una intensidad que lo sorprendió a sí mismo. Por primera vez en su vida, estaba dispuesto a aprender, no a imponer. Empezó a observar cómo trabajaban sus nuevos compañeros, ya no para juzgarlos, sino para comprenderlos. Escuchó sugerencias, dejó de lado su actitud inflexible y se adaptó a esta nueva realidad, en la que un verdadero líder no es el que grita, sino el que inspira confianza. El cambio no fue inmediato. Seguía luchando contra sus impulsos, contra la necesidad de tener siempre la razón, contra la tentación de imponer su trayectoria y esperar su misión. Pero, poco a poco, empezó a notar los beneficios de un estilo de liderazgo distinto. Los empleados se sentían más cómodos compartiendo sus ideas. Aprendió a delegar, algo que antes le parecía inconcebible. Las reuniones, en lugar de ser tensas y mecánicas, se volvieron intercambios productivos. Por primera vez, sintió que trabajaba con su equipo y no por encima de él. Las primeras señales de progreso llegaron meses después. La productividad mejoró y proyectos pequeños empezaron a generar buenos resultados. La empresa se volvió más competitiva en su sector. Oliver no buscaba reconocimiento, ni lo merecía. Pero un día, al salir de la oficina, escuchó un comentario, al azar de dos empleados en la recepción. El nuevo jefe es exigente, pero al menos nos escucha. Se nota que está intentando cambiar. Oliver continuó su camino sin reaccionar, pero esas palabras lo alcanzaron como un rayo. Era la primera vez que alguien se refería a él no como a un tirano, sino como a alguien que estaba intentando mejorar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía algo valioso que construir. Epílogo, el verdadero legado. Unos meses después, en un evento del sector, Oliver volvió a encontrarse con Ethan.
El hombre charlaba con un grupo de empresarios influyentes, hablando de innovaciones y planes para el futuro de los negocios. No hizo falta llamarlo. Ethan notó su presencia y, para sorpresa de Oliver, le sonrió. Oliver se acercó, consciente de que aquel momento era inevitable, pero esta vez no había rencor ni resentimiento, solo dos personas que habían estado en lados opuestos de la misma lección. Tenías razón. Oliver rompió el silencio, con un tono que revelaba humildad y un aprendizaje verdadero. Ethan ladeó la cabeza, mostrando curiosidad. ¿Sobre qué? Oliver dejó escapar una pequeña risa, algo que él mismo no esperaba. Sobre todo, sobre el liderazgo, sobre las personas, sobre lo que de verdad importa. Ethan lo contempló por un instante, como si evaluara la sinceridad de aquellas palabras. Después, con un leve ademán, le ofreció la mano. Oliver la estrechó. No era un gesto de perdón ni de amistad, sino un reconocimiento mutuo de que la vida, de un modo u otro, siempre encuentra la forma de enseñarnos las lecciones que necesitamos. Y, en ese instante, Oliver Cárdenas comprendió por fin que su verdadero legado no era el poder que perdió, sino el conocimiento que adquirió. Hola, ¿te gustó nuestra historia de hoy? Espero que sí. Mi equipo de escritores y yo la preparamos con mucho cariño, para que pasaras un buen rato con una historia hecha por humanos para humanos. ¿Te gustaría seguir viendo más historias como esta? He seleccionado 2 especialmente para ti. Solo haz clic y en cuestión de segundos tendrás otra historia que te dejará sin aliento. No te lo pierdas.